Miremos las necesidades que tiene nuestro país. Yo sé que las autoridades hemos sido elegidos por el pueblo, aunque hayan algunas ideas trasnochadas por ahí. Hay gente que vive de la farándula, gente que vive del escándalo, y nosotros no hemos venido para eso. Hemos venido para trabajar por el Perú y empezando por Tumbes. Muchas gracias. Hay gente que está distorsionando de modo sistemático la verdad. La OMPE realiza el proceso, hace el conteo y entrega esos resultados para la proclamación. Lo que hace el jurado es proclamar los resultados de la OMPE. Y no quiero responsabilizar a la OMPE de alguna cuestión oscura o ambigua. La OMPE ha sido certificada y felicitada por la comunidad de expertos electorales de América Latina como uno de los mejores, si no el mejor, organismo electoral para estas materias. ¿En esta última elección? Sí, así es. ¿Quién dice, perdón, disculpe, quién reconoció a la OMPE o quiénes? UNIORE, que es la Unión Internacional de Organismos Electorales. Ya. Y la OEA y la Unión Europea ha reconocido que los resultados electorales en general han sido resultados electorales aceptables. O sea que para que la tesis del señor Villaverde pueda tener algún asidero, es que el señor Castillo habría tenido que también coordinar con esos organismos para que se pronuncien en el sentido en que, partiendo de la falsa tesis del fraude, se haya producido. Sí, pero también tendrían que haberlo hecho con la policía, también tendrían que haberlo hecho con el Ministerio Público y con los observadores nacionales y con los personeros de las organizaciones políticas que estuvieron cuando se hicieron los cómputos finales en la OMPE. Así que es una tesis imposible. Solamente personas que son o fanáticas o que están poco avisadas o que están comprometidas políticamente pueden asumir como cierto un tema de esa naturaleza. Es como cuando alguien dijo por allí, tratándose de las firmas que se dijeron falsas y que no se ha podido acreditar porque no lo son, que habían firmas que se habían hecho con el mismo puño gráfico en 3 distritos distintos o en 3 localidades distintas, 3 departamentos distintos. Imposible, pues, ¿no? Eso importaría la realización de un fraude que excediera las posibilidades solamente de los miembros de Messi. Tendría que haber participado aquí ya directamente la OMPE admitiendo una cosa de esa naturaleza para ingresarla al tráfago ya del cómputo. Eso es imposible, imposible. Estas elecciones han sido transparentes, limpias, a pesar de que ha habido quienes han querido de todos modos enlodarla, ¿no? Y me parece que el discurso del señor Villaverde, mal leído, pues el guión no lo ha sabido, no se lo aprendió, tiene pues unos errores de concepto muy grandes. No es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones puede por teléfono decir, no te preocupes, y ya vamos a arreglar, entonces dame 80 o lo que fuera, y ya sale nomás el resultado. Entonces, al 1 lo ponemos en el 3 o en el 2, y al 2 lo ponemos en el... No, eso no ocurre. Eso no puede hacerse sin la malévola intervención de los otros controladores electorales que tendrían que quedarse callados y hacerse de costado, o de los que no miran. El Jurado Nacional de Elecciones no maneja los cómputos, no puede maniobrar con los resultados electorales. Esa es una cuestión que elementalmente debe conocer la colectividad y que solamente se compran como cuento las personas que, bueno, pues confían mucho en quienes hablan de fraude o no conocen. A usted no lo quieren, es decir, hay un grupo de personas, de partidos, en fin, acaba de estar Lourdes Flores con Mario Ibellini, y ella pide su salida, ¿no? Ella pide su salida. Entonces, ¿cómo recibe usted esto y cuánto puede estar, digamos, en entredicho su propia imagen y su propio cargo de presidente del jurado? La señora Flores ha ido por el mundo diciendo que había fraude que no hay, que había falsificaciones que no hay. Entonces ya pues finalmente se ufana
de haber conseguido un resultado electoral, perdón, un resultado judicial en el Tribunal Constitucional con una certificación que dice que no dice la verdad, porque no se refiere al lugar en donde debió realizarse. Y, bueno, pues veremos qué dice el Tribunal Constitucional, si va a mantenerse en decir que murió el que está vivo, ¿no? Y vamos a ver pues, qué sucede a partir de eso, ¿no? Ahora, entonces, sí recuerdo... lo que es bueno decir, sí, dígame. Que el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales han procedido de acuerdo a ley, en estricto cumplimiento de la ley. Lo que ocurre es que a algunos congresistas les gustaría conversar con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que lo recibiera. ¿Quién es? En fin, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no conversa con ningún actor político. O sea, una pregunta, ¿lo han buscado algunos congresistas a usted? Han mandado decir de diversas formas, ¿Ya? Que quieren una reunión, que quieren conversar acá, que quieren conversar allá. No recibo a ningún actor ¿Recuerda político, usted cuántos congresistas le han pedido reunirse? No llevo la cuenta. Pero muchos. ¿Sí? Muchos sí. Pueden ser 20. Yo creo que sí. ¿Y cuándo ha sido esto? Desde ese buen tiempo. Desde los asuntos, seguramente preocupados por asuntos regionales, por asuntos locales y otros que no sé qué querrán. Pero yo no quiero ni saber ni cosa por el estilo. Me han mandado decir y la respuesta ha sido no voy a reunirme con ningún actor político. ¿Hace algún tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿El año pasado? ¿Este año? El año pasado, este año. O sea, ¿lo buscan a usted permanentemente? No permanentemente, bueno, no es una cosa cotidiana. Bueno, ha ocurrido el año pasado y este año es lo que dice. Los congresistas actuales, ¿verdad? Claro. El actual Congreso. ¿Cómo que problemas regionales? ¿Qué cosa es lo que mandaban? Reclamos de los gobernadores o vicegobernadores o consejeros que están en situación de vacancia, o por problemas de los alcaldes, que cuando se resuelve, que por qué no se resuelve. No, entonces, yo no recibo ni converso. ¿Recuerda usted de qué partido son estos congresistas? Preferiría guardarlo en reserva, pero no hay ninguna conversación, por ejemplo, con gente de Perú Libre. Ninguna. Ni tampoco con nosotros, porque no he conversado con ninguno. Ya. Pero son partidos que tienen bancadas en el Congreso, es lo que usted está diciendo. Y prefiere no decir qué partidos son. Ahora, esto es irregular. Es decir, no se puede buscar a un presidente de un jurado de elecciones, un congresista. Yo lo entiendo así. Y por eso, es que no soy conversable, pues, ¿no? No soy agradable a los estilos o los modos de esa naturaleza. Así que eso pues les incomoda, ¿no? A algunos. Ahora, el señor Villaverde señala a que ustedes, ¿no?, la autoridad electoral, habría querido perjudicar a Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Fujimori. El señor Rafael López Aliaga, que yo recuerde, fue excluido en el verano, me parece que marzo, y ustedes resuelven más bien en sentido contrario, ¿no? Así es, exactamente. Exactamente, eso pasó. Si se le hubiera querido perjudicar, lo hubiéramos excluido, pues. Claro. Se acabó. No, claro. Nosotros hemos hecho si lo hubieran querido perjudicar, sería irregular. Es lo que no le hemos hecho ningún favor. Hemos hecho lo que decía la ley. Ajá. Y a la señora... Si la ley decía que había que excluirlo, lo excluíamos. Pero la ley no decía eso. ¿Qué decía la ley? Yo recuerdo, no con mucha claridad, pero la ley no era clara en el sentido sobre una declaración de un predio, que no tenía cómo declararlo cabalmente. Y nosotros dijimos que como no tenía cómo declararlo cabalmente, no se le podía aplicar una regla que no tenía cómo cumplirse a cabalidad. Eso fue. ¿Y en el caso de la señora Fujimori? ¿En el caso de la señora Fujimori? ¿Perdón? En el caso de la señora Fujimori, dice que también ustedes han querido perjudicar a la señora Fujimori. No, de ninguna forma. Supongo que lo dice la señora Lourdes Flores porque ella quería que paráramos la elección indefinidamente para comprobar si las firmas eran verdaderas o eran falsas. El futuro inmediato, el pasado ahora inmediato, ha demostrado
que nadie se ha quejado porque le falsificaran la firma o que lo suplantaran. Ajá. De modo que hubiera sido una paralización totalmente incorrecta y además probablemente atentatoria contra el resultado electoral y la desarticulación cabal, total y plena del cronograma. Así que han habido maniobras para parar la actividad del Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones no las ha tolerado. Ahora, hay quienes dicen que en la campaña ustedes debieron ser más prolijos con el caso de la señora Boluarte y su desempeño, su trabajo en el RENIEC, que eso contravenía la ley y que ustedes debieron o separarla en todo caso o aplicar algún tipo de sanción. ¿Ustedes fueron desprolijos con la señora Boluarte? No, se aplicó exactamente la ley. En principio, la señora Boluarte postuló para congresista y para vicepresidenta. Muy bien. Como congresista fue excluida porque no había pedido licencia dentro del término que correspondía. Ya. Fue excluida. Y ahí acabó el tema. Ajá. Pero como vicepresidenta no había esa exigencia, porque ella no era alta funcionaria. Los que tenían que renunciar o suspenderse eran los altos funcionarios y ella no era alta funcionaria. Ya. Pero eso lo dijo el jurado electoral especial. Y cuando se interpuso recurso de apelación, no se cumplió con el pago de la tasa y no llegó al Jurado Nacional de Elecciones esa apelación. Ah, o sea que... Así que sí, fue un tema la gente dice medias administrativo. verdades. Claro. Luego se planteó una nulidad, Sí. pero la nulidad no prosperó. Ya. Cuando se debió apelar, no se apeló, no se completó el requisito procesal de la apelación. Ajá. Pero la respuesta hubiera sido esa, que no hay una exigencia específica y no se puede limitar los derechos a la participación ciudadana si no es cuando están específicamente señalados en la ley. Hay quienes Como también... en el caso del Sí, señor diga. López, por no estar específicamente señalado en la ley, no se le excluyó. Claro, no se le excluyó, pero Villaverde sugiere que los resultados se cambiaron, ¿no? Y quien Sí, debía pues, es muy o quienes imaginativo. debían pasar a la segunda vuelta son López y Fujimori, Lo no que significa Castillo. que quien ganó las elecciones sería Fujimori o López Aliaga, y que luego pasó de estar primero el señor López al tercer lugar. Y que todo eso se hizo delante de la OMPE y bajo el silencio del Ministerio Público, bajo el silencio de los observadores internacionales, bajo el silencio de todo el mundo. Ajá. Es bien imaginativa la situación, ¿no? Y creer esa construcción narrativa extraordinaria ya también tiene otro carácter, ¿no? Se trata de desdorar, de perjudicar, de deslegitimar la labor del Jurado Nacional de Elecciones y de su presidente. Ajá. De eso se trata. Que en esas cosas o en esas lides no es que usted sea nuevo. A usted le han dado por todos lados y hasta han ido a su casa. Entonces digamos Así es. que eso ya lo No sé si ya se habrán ido del conocemos. jurado, porque estaban en el jurado hasta hace unos minutos un grupo de los amigos de la señora Lourdes Flores, con quien ella se tomó muchas fotos, o algunas fotos diré mejor, ¿no? ¿Quiénes son los amigos de la señora Lourdes Resistencia. Flores? Ah, los amigos de la señora Lourdes Flores son los de la Resistencia. Claro, hay fotografías de la señora con esos caballeros, ¿no? O damas, mejor dicho. Ajá. Ahora, entre quienes son escépticos a lo que usted señala, no necesariamente que crean lo que Villaverde ha dicho, sostienen que los observadores internacionales no llegan a los lugares remotos, a las comunidades altoandinas, a las comunidades amazónicas, y que allí se puede haber cosido, ¿no?, las habas, y que allí es donde se ha producido, y los observadores solamente van a capitales de región, capitales de provincia y punto, y con eso bendicen y certifican la cosa. Pero el fraude supuestamente podría estar allí, en esas comunidades, en esos caseríos. ¿Qué tiene usted que decir? Ya, a ver, la palabra podría es bien extensiva, ¿no? Es un término muy Es un extensivo. condicional. Podría. Condicional, ¿no? Lo que pasa es que allí hay jurados ciudadanos en la práctica, porque son un juez, un fiscal
y un ciudadano, es la primera instancia de la justicia electoral especial, ¿no? Ya. Pero además están los personeros, están los fiscalizadores de la OMPE, del jurado, y los veedores de la OMPE. Y está el Ministerio Público y la Policía Nacional. Yeah. Y está el Ejército. Hasta en el último caserío, el más alto, el más alejado del Perú. Así es. Entonces, eso importaría pues una confabulación extraordinaria, ¿no? Para poder torcer los resultados electorales. Entonces, eso es otro caso de imaginación prolífica, ¿no? Claro. Para sembrar dudas, ¿no? Puede ser, es posible, pueden cambiar, pueden. No hay una sola denuncia sobre el particular. Ajá. Que de alguien que hubiera dicho eso como correspondería. ¿Usted hasta cuándo tiene mandato en el Jurado Nacional de Elecciones? Es una curiosidad. Es por 4 años. O sea, empezó, perdóneme usted, la memoria me falla, ¿empezó usted el 2020 o el 2021? 2021. 2021, o sea, usted tiene mandato... En pleno proceso electoral. Claro, sí. Y entonces sí. no se podía cambiar las reglas. Claro. Y no se cambiaron. Claro. O sea, usted, su mandato va hasta el 2025 porque hay quienes, el mismo sector que respaldó las denuncias de fraude, de las actas irregulares, toda esta llamada tercera vuelta, el año pasado, sostienen que usted tiene que renunciar, que su legitimidad claro, está desde prácticamente que comenzó la elección, que le pidieron a la presidenta del Poder Judicial que convocara una sala plena para que me quitaran la confianza. A mí me han elegido para un periodo. Y bueno, y que intervenga el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el propio Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Con la finalidad de retirar al presidente porque no nos gusta su actuación. Hay serias dudas que quienes crean, pues. ¿Quiénes crean esas serias dudas? ¿Quiénes generan esas serias dudas? Habría que preguntarse, ¿no? Ahora, si usted es inocente de todo lo que Villaverde está denunciando, que es lo que está exponiendo usted esta noche, ¿usted denunciará a Villaverde? ¿Cómo hace para usted, digamos, mantener su honor? Porque lo que se está diciendo aquí es muy grave. Sí, claro. Nosotros le hemos pedido al Ministerio Público que indague sobre la denuncia calumniosa de que hemos sido objeto todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto está en el Ministerio Público. ¿Ustedes lo han pedido? Hoy día lo hemos presentado. Ya. Porque corresponde, ¿no? Corresponde. Porque no se puede, no sé con qué objeto el señor, exactamente no sé con qué objeto el señor Villaverde ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Que ha leído mal la pauta que le dieron para ¿Usted no dejar cree de que decir le han todo, dado? lo dijo mal. ¿Usted cree que le han dado una pauta? Bueno, los que hemos visto lo que él ha dicho, hemos visto que estaba siguiendo su pauta a pie juntillas y pasando la hoja. Ajá. ¿Son los mismos que quieren su salida los que le habrían escrito la pauta a Villaverde? Un misterio, ¿no? Un misterio, que ojalá se resuelva pronto. Doctor